Bueno. ¿Quién se sumó al final? Que no he visto, si vaya anotando acá en la... Celeste Villagra, profe. Celeste Villagra. Nancy Cruz, profe. Y Nancy. Son 5 alumnos, ¿verdad? Sí. A ver. Es que ahora ya nos piden que vayamos llenando las planillas. Bien. Bueno, entonces, hoy ya comenzamos con un nuevo tema. Hoy ya nos va a tocar ver el tema que se llama síndromes de hipertensión endocraniana. Para empezar a conocer un poquito este tema, bueno, nosotros tenemos que hablar un poco de lo que sería el interior de nuestro cráneo, ¿sí? O sea, básicamente nosotros en el interior de nuestro cráneo tenemos 3 componentes principales, o podríamos decir 4, pero vamos a ver justamente digamos, la interacción de 3 componentes, que son, bueno, el encéfalo, que va a estar ocupando casi un 90%, digamos, de lo que es la cavidad del cráneo. También vamos a tener lo que sería parte del sistema circulatorio, como ser, digamos, los vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas, capilares, etc. Y obviamente la sangre. Y obviamente también lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Esos serían los componentes mayoritarios, digamos. El encéfalo, bueno, que para ser un poquito más preciso es aproximadamente un 87%, sangre y vaso sanguíneo un 4%, 4 o 5%, y líquido cefalorraquídeo, bueno, casi un 10%, sería un 9% nada más. Y después también no nos tenemos que olvidar otro componente que son la que hemos visto la semana pasada, las meninges. Pero bueno, el volumen, digamos, de las meninges muy pequeño, entonces no lo vamos a poner dentro de los componentes principales, ¿no? Componente en el sentido de la cantidad del volumen que le aportan, digamos, al cráneo. Así que, bueno, esa es una parte, digamos, que es muy indivisible, ¿sí? Entonces, todo lo que es el volumen intracraneal en las personas, bueno, se va a mantener constante, y todas esas estructuras van a estar ejerciendo una presión, ¿sí? Ay, pero vamos a empezar a... Y bueno, como ya sabemos, todo lo que es la estructura del cráneo, bueno, es una estructura inelástica, ¿sí? Bueno, justamente formado por los huesos. Esos huesos a su vez van a estar soldados, entonces va a hacer que toda esa caja craneana, toda esa estructura, bueno, sea, o que mejor dicho, que tenga poca elasticidad, ¿sí? Y bueno, como ya les decía, ese volumen, bueno, es constante. A ver si puedo ir pasando las diapositivas. Bien.
Bueno, entonces, de la relación, bueno, justamente de esos tres componentes que habíamos nombrado, que era, bueno, el encéfalo, los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo, de ahí va a surgir una presión, ¿sí? Esa presión nosotros la llamamos presión intracraneal. Y bueno, los valores, digamos, por llamarlo de alguna forma normales, bueno, varía, digamos, en personas adultas y en niños, ¿no? Como acá ustedes pueden ver en el cuadro, los valores normales para personas adultas eh, van de 10 a 15 milímetros de mercurio, y en los niños de 3 a 7 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta es una unidad de presión, los milímetros de mercurio. Después, posiblemente, yo ponga después en otros cuadros y van a ver otras medidas, que son milímetros de agua, milímetros de líquido cefalorraquídeo, etc. Pero bueno, tengan en cuenta que son medidas de presión, así como por ejemplo está la medida de masa, que es el kilogramo, la medida de distancia, que es el metro. Bueno, estas son medidas de presión, ¿sí? Entonces, cuando se rompe ese equilibrio que estábamos hablando, bueno, justamente de esos componentes, de acuerdo a la cantidad, digamos, que presentan dentro del cráneo, que habíamos hablado, por ejemplo, el encéfalo tenía un 87%, bueno, cuando se rompe ese equilibrio, digamos, en cuanto a las proporciones de las partes de nuestro cráneo, de las partes internas de nuestro cráneo, esta presión, ¿sí? La presión intracraneana se va a alterar también, ¿sí? Entonces, puede alterarse ya sea o ascendiendo o descendiendo, ¿sí? Se va a alejar de lo que es el valor normal, esto que en los adultos habíamos dicho que era de 10 a 15 y de 3 a 7 en niños. Entonces, se asciende esa presión, digamos, o sea, pasamos de 15 milímetros de mercurio. Nuestro organismo, digamos, al igual que lo que va a pasar, digamos, con la presión sanguínea, nuestro organismo, digamos, va a tender a adaptarse, siempre y cuando no sean grandes los cambios, ¿sí? Bueno, y esa, digamos, capacidad de adaptación va a compensar un poco, digamos, esos aumentos o esos descensos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si esos aumentos son grandes, digamos, si son significativamente grandes o altos? Ahí vamos a estar hablando ya, bueno, justamente de un caso que es de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y esta, bueno, hipertensión, bueno, se puede producir, digamos, por múltiples causas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a estos valores de 20 milímetros de mercurio, ya vamos a estar en presencia de lo que es la hipertensión endocraniana, ¿sí? Bueno, estos tres componentes, lo que me estaba olvidando, bueno, que esos tres componentes, cuando digamos cambian en su volumen, por ejemplo, si se aumenta lo que es la masa del encéfalo, que eso puede suceder, por ejemplo, cuando crecen ciertos tumores, obviamente va a haber un detrimento de las otras partes. Entonces, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que, bueno, haya una disminución de lo que es la circulación de nuestra sangre, ¿sí? O también puede ser que ocurran desplazamientos de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Como el líquido cefalorraquídeo, bueno, justamente está, bueno, en la cabeza, bueno, justamente, y ocupando lo que es el conducto de la médula. Entonces, al aumentar la masa del cerebro, va a empujar a ese líquido cefalorraquídeo hacia la médula, ¿sí? Entonces, vamos a disminuir la cantidad de ese líquido o la sangre, si es que empiezan a apretarse, bueno, justamente los vasos sanguíneos, y eso va a afectar, digamos, como decíamos, a la presión intracraneana. Otra posibilidad también puede ser que, bueno, justamente como el líquido cefalorraquídeo está constantemente produciéndose y reabsorbiendo, el aumento de esa masa encefálica también puede
afectar, digamos, ese ritmo. Puede ocurrir que se produzca a un ritmo menor, o que pueda llegar a aumentar, digamos, lo que es la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, cuando se produce, digamos, estos cambios, digamos, en la proporción de las estructuras del interior del cerebro, y se dan, digamos, en un tiempo que sea relativamente rápido, donde nuestro organismo no se pueda acomodar a esos pequeños cambios de presión, como habíamos dicho, aparecen, bueno, justamente los síndromes de hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de este síndrome se puede suponer, bueno, primero, bueno, por los cuadros clínicos y por algunos exámenes que se le va a hacer a las personas, ¿no? Pero, digamos, lo que es, digamos, la certeza, digamos, de que estamos en presencia de una presión, de un aumento de la presión endocraniana, lo van a hacer, bueno, justamente varios estudios, pero lo más preciso son algunos sensores. Por ejemplo, hay algunos estudios que son lo que son la punción lumbar. Después, bueno, se utilizan, bueno, sensores para medir, digamos, directamente la presión, digamos, en los ventrículos, digamos, donde se está produciendo el líquido cefalorraquídeo. Pero después, digamos, los métodos que más se utilizan hoy en día son, digamos, unos sensores que se van a poner justamente en lo que es el cerebro, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a tener varios sensores, como por ejemplo los catéter intraventricular, que serían, digamos, los más precisos. Entonces acá lo que se hace un orificio, digamos, en el cráneo, se introduce el catéter a través del cerebro, bueno, justamente hasta lo que es el ventrículo lateral. Y el otro es una especie de perno, que también, bueno, se lo introduce a través de un orificio del cráneo, y ese tornillo se coloca a través de la dura madre. Y estos sensores, digamos, van a detectar, bueno, los cambios de presión en el interior del espacio subdural. Y después tenemos el otro sensor, bueno, es un sensor que se llama, bueno, el epidural, que, bueno, también se introduce en el cráneo, y precisamente, digamos, lo que es la dura madre, ¿sí? También se lo coloca, digamos, haciendo un orificio en el hueso, y la ventaja que tiene bueno, es que es como el menos invasivo, y tiene un defecto, bueno, que es que, bueno, no puede eliminar el exceso de líquido cefalorraquídeo que se está produciendo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los, los distintos sensores, como, bueno, se los va colocando. Y esto, bueno, también un poco para entender todo lo que es este síndrome, digamos, nosotros tenemos que conocer un poco también lo que es, digamos, los aspectos básicos de lo que es el líquido cefalorraquídeo, el metabolismo y la circulación sanguínea, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hemos visto un poco todo lo que es en cuanto a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya habíamos visto, no me acuerdo si en la primera o en la segunda clase, bueno, creo que en la primera era que veíamos cómo este líquido se iba formando, cuáles eran los lugares, en qué lugares se iban reabsorbiendo, ¿sí? Y la circulación sanguínea, ya vamos a ver que, bueno, acá tenemos una imagen, miren todo lo que es
la sangre bueno, que llega a nuestro cerebro, y eso es bastante sangre, y ya vamos a ver por qué, ya que, bueno, justamente de todo el oxígeno que nosotros obtenemos del aire, cuando respiramos el 20% de ese oxígeno va directamente hacia nuestra cabeza, hacia nuestro cerebro, ¿sí? Y también el 25% total de toda la glucosa que consumimos también va a parar justamente a nuestro cerebro. Entonces, porque justamente es un órgano que está muy activo, y bueno, y obviamente al estar muy activo, bueno, consume mucho, consume tanto, bueno, energía, bueno, que nosotros acá, recuerden que la energía la tomamos a partir, la obtenemos a partir del alimento, ¿no? De la glucosa, y del oxígeno, ¿sí? Entonces, y bueno, y todo lo que es esto que dice acá, el gasto cardíaco, también, bueno, un 15% de lo que gasta nuestro corazón, digamos, de la energía que gasta nuestro corazón, digamos, al enviar sangre hacia el resto de nuestro cuerpo, bueno, un 15% es para lo que es el sistema nervioso central. Bueno, justamente todo lo que es el flujo sanguíneo son cambios en las concentraciones de los gases, dióxido de carbono, y oxígeno. Bueno, y ahora sí, todos los que son estos síndromes de hipertensión endocraniana, digamos, pueden originarse por causas que, digamos, que son muy variadas. Por ejemplo, pueden ser por traumatismos, por infartos, por hemorragias, como ya habíamos nombrado hace rato, por tumores. Este, mm, pero bueno, independientemente de cómo se llegan a producir estos síndromes, este, mm, digamos, lo que va a depender, bueno, justamente es el desarrollo de las lesiones, ya sea por las hemorragias o el crecimiento, digamos, de los tumores. Van a producir unos fenómenos, van a producir una acumulación de líquido, digamos, en el encéfalo, y esta acumulación de líquido se llaman edemas, y eso es una respuesta, digamos, de nuestro organismo, ¿no? También vamos a observar que justamente todos, lo que es el aumento, digamos, que es el caso, bueno, por ejemplo, de los tumores o por las hemorragias, ese aumento de presión, bueno, justamente va a afectar a las distintas partes de nuestro encéfalo, y se van a producir unas estructuras que se llaman hernias cerebrales o hernias encefálicas. A mí me gusta más el término hernias encefálicas por una cuestión este, mm, de comprensión, porque bueno, ustedes recuerdan que el encéfalo no es solamente, no son solamente, no está formado solamente por los hemisferios cerebrales, sino que estaba formado, bueno, justamente por el cerebelo, el tronco encefálico, etcétera, ¿sí? Entonces, a mí me gusta un poco más el término hernias cerebrales, perdón, hernias encefálicas que hernias cerebrales, ¿no? Pero en la bibliografía la van a encontrar de cualquiera de las dos formas. Em, ah, para entender un poco también lo que es el tema esto de las hernias cerebrales, eh, para entender un poco lo que es la clasificación, ¿no? Bueno, acá ustedes van a ver estas estructuras, bueno, son prolongaciones desde la dura madre, que van a formar estas estructuras, bueno, que son el tentorio, ¿sí? Que es esta estructura que vemos acá, ¿sí? Es una prolongación de la dura madre, y la hoz del cerebro, ¿sí? Acá también vamos a ver, bueno, justamente el tentorio, bueno, fíjense dónde está, ¿sí?
está por arriba del cerebelo, y bueno, la hoz del cerebro, bueno, justamente está acá en esta parte de arriba, ¿no? Esto, bueno, lo he puesto para entender un poco lo que son las hernias cerebrales, porque bueno, son desplazamientos, digamos, de masa encefálica, y llevan nombres de acuerdo a las regiones o a las partes donde se está produciendo ese desplazamiento. Bueno, entonces, las hernias cerebrales, nosotros, ¿cómo la vamos a definir? Como un desplazamiento de uno o varias partes del encéfalo, ¿sí? Y esto digamos, esto es a través de uno o varios elementos anatómicos. Y eso es, bueno, justamente por un efecto mecánico, ¿sí? Ya que se está produciendo un empuje por el aumento de la presión. Bueno, por un aumento o un descenso, ¿no? Nosotros acá vamos a ver la hipertensión endocraniana, pero bueno, lo que me estaba olvidando es decirles que también hay una hipotensión, solamente, bueno, que no lo vamos a desarrollar nosotros, pero sí existe, ¿sí? Que es cuando, bueno, desciende la presión endocraniana. En el caso, bueno, de las hernias, bueno, hay varios tipos, ¿sí? Y el problema está que las mismas hernias van a producir la comprensión, digamos, van a apretar, digamos, a los vasos sanguíneos y terminan desencadenando, por ejemplo, ACVs, y también son, digamos, responsables del fallecimiento de las personas, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que es, van a dificultar, digamos, todo lo que es la circulación de la sangre y de líquido cefalorraquídeo. Bueno, en cuanto a lo que son la clasificación, digamos, de las hernias cerebrales, es de acuerdo a las estructuras y a los límites anatómicos que van a estar atravesando, ¿no? Bueno, acá podemos ver, bueno, justamente, estas son hernias, ¿ven? Desplazamiento, bueno, acá podemos ver un cerebro. Acá tenemos el lado izquierdo, que estaría, digamos, como de forma normal, y en cambio el lado derecho, debido a una ruptura de un vaso, está empezando a producir un empuje, y ese empuje hace, bueno, que se desplace la masa encefálica, y van a ver que ese desplazamiento es lo que producen las hernias encefálicas, ¿sí? Entonces son esos desplazamientos de tejido. Y en este caso, bueno, producto de una ruptura de un vaso. Bueno, entonces, a ver si pasa. No sé qué ha pasado. Ahí está. Bueno, ahí tenemos varias, ahí tenemos no sé por qué no se me pasa ahí está. Las hernias, ¿sí? Vayan viendo cómo se van produciendo los desplazamientos. Puede ser hacia arriba, hacia abajo. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de hernias que vamos a observar. Yo he elegido, bueno, esta clasificación porque es la más sencilla, ¿sí? Obviamente hay otras clasificaciones, pero bueno, la intención no es que ustedes se sepan todas las hernias, pero sí, bueno, que sepan, bueno, que hay distintos tipos de hernias y que se van a producir desplazamientos de distintas formas, ¿sí? Vamos a empezar, bueno, con la primera, que es las hernias cinguladas. Bueno, en el caso de este tipo de hernias cinguladas, subfalcinas, o digamos la forma más fácil es la hernia del cíngulo. Acá, bueno, son lesiones expansivas, digamos, en el hemisferio cerebral,
que lo que digamos, va a hacer es empujar el tejido por debajo de las hojas del cerebro y va a producir, bueno, justamente que todas las arterias, digamos, va a apretar lo que es la arteria cerebral anterior. Y esta, digamos, arteria lo que hace, bueno, es irrigar, por ejemplo, lo que es la, la corteza frontal, la corteza parietal, y bueno, termina produciendo infartos, digamos, en las áreas, digamos, que está irrigando, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que es la arteria, fíjense en todas la arteria cerebral anterior, está acá, miren todas las zonas que está irrigando, entonces, si alguna hernia empieza a aplastar estas arterias, fíjense en todas las áreas que se van a afectar, ¿no? Fíjense en áreas, corteza motora, sensitiva, bueno, todas estas áreas se verán afectadas. Esperen que voy a conectar la... Ahí está. Estaba por quedar sin batería. ¿Qué otro tipo de hernia vamos a encontrar? Bueno, la hernia central o transtentorial, que bueno, digamos, acá se va a producir un desplazamiento hacia abajo de los hemisferios y núcleos basales, van a producir, digamos, una compresión, digamos, y un desplazamiento, digamos, de lo que es el diencéfalo y el mesencéfalo. Y lo van a empujar, digamos, hasta una hendidura, que es la hendidura del tentorio. En cuanto a lo que es la gravedad, digamos, de esta hernia, es una de las más graves, ¿sí? También una de las más frecuentes, y se producen por un tipo de hemorragia, donde se afecta unas arterias que se llaman, perdón, la hemorragia se llama hemorragia de Duret. Se producen, digamos, por unas arterias que se llaman arterias perforantes cerebrales. Entonces se afecta ahí y se produce este tipo de hernia. Y bueno, el resultado, bueno, son alteraciones, digamos, a nivel de la conciencia, y hay personas que pueden llegar a entrar en estado de coma y obviamente eh, llegan a producirse la muerte, ¿no? Bueno, ¿qué más de esta? Bueno, ¿qué otra hernia? Tenemos la hernia del uncus temporal, que bueno, el uncus es una partecita, digamos, del hipocampo, y tiene, digamos, una forma de gancho. Entonces las lesiones que se van a producir, digamos, en esta zona, em, son, digamos, son de formas, digamos, que están al costado de lo que es el hemisferio cerebral, y está como forzando, digamos, al borde interno de lo que es el lóbulo temporal, a que se produzca una hernia, digamos, de forma medial, ¿sí? Y lo va a empujar a través de una hendidura que es la hendidura del tentorio, ¿sí? Entonces, lo que hace este tipo de hernia, por ejemplo, es eh, apretar, digamos, a unos nervios craneales, al tercer nervio craneal, ¿sí? Al tercer par de nervios craneales, y también va a producir una dilatación de pupilas, que puede ser ipsilateral o bilateral, ¿sí? Bueno, escuchen, vamos a dejar hasta acá.
ya, porque ya se me está terminando el tiempo de este Meet, y acá tenía unas... Vamos a terminar hasta acá, ¿sí? Ya nos unimos con el otro enlace, así ya esta clase se empieza a grabar y ya la subo, ¿sí? Así que ya en 5 minutos empiezo con el siguiente Meet y seguimos con el tema este de las hernias, ¿sí? Ok, profe. Bien, profe.